Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. No es la primera vez que lo vivimos, que vivimos una situación similar. Por desgracia, diría yo, ya estamos acostumbrados a escuchar que en esa área, en esa zona de nuestro país, hay situaciones de emergencia, ya sea por el frío, ya sea por hambre, ya sea por muchas otras situaciones que vienen aquí, llegan a esa región a agravar la ya de por sí grave situación del pueblo rarámuri. Pero en esta ocasión estamos de verdad muy preocupados, muy consternados. Todo el país, diría yo, está enterado de que la situación de sequía y las condiciones anormales desde el punto de vista del clima que se vieron el año pasado han propiciado una escasez de alimentos que podría realmente llevar a la muerte a muchas personas. Es por esto que es imprescindible que hagamos un análisis de qué está ocurriendo, cómo es que hemos llegado aquí o por qué no cambia la situación de ese pueblo que se encuentra en una zona serrana de realmente muy difícil acceso. Y para hablar de eso y de otros temas, es que hemos invitado a dos personas que son especialistas y que conocen y que nos podrán ayudar a entender qué es lo que se puede esperar en los próximos meses y en los próximos años del pueblo rarámuri. Xochitl Gálvez, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Qué gusto volverte a ver por acá. Me da gusto saludarlos a los cuatro. Xochitl, usted recordará, estuvo al frente de la institución que está a cargo de los pueblos indígenas. Y está también con nosotros, y nos da mucho gusto tenerlo aquí, Salomón Nahmat, quien, buenas noches. Buenas noches. Quien también tiene una larguísima carrera como antropólogo y al frente de instituciones de atención a los pueblos indígenas y que actualmente es miembro del Consejo del Coneval, este consejo que sirve precisamente para evaluar el éxito o fracaso de las políticas públicas. De tal manera que vamos a dar comienzo preguntándole, ¿qué tanto sabemos de la Tarahumara? Pues me gustaría darle la palabra a Salomón, porque creo que es importante empezar con los datos del Coneval para que nos ubiquemos en la realidad. Bueno, los pueblos indígenas del norte de México tienen características culturales totalmente distintas a las de Mesoamérica, a las del, vamos a decir, de Tampico a Mazatlán, como frontera de Mesoamérica. En cambio, todas las culturas del norte tienen características culturales totalmente distintas. Y eso van hasta Nuevo México, Arizona, en Estados Unidos, y Colorado. Es decir, todos los grupos étnicos que se mueven en esa situación pertenecen a ese modelo de producción, de consumo y de vida seminómada. Es decir, son pueblos que tienen una raíz en profundidad muy grande. Hay que recordar la cultura Anasazi de Colorado, en Mesa Verde, que es el sitio arqueológico más importante que tiene Estados Unidos. Bueno, pero esa parte pertenecía a México, es decir, originalmente formaba parte de la Nueva España. ¿Cuáles son las características, digamos, de este pueblo? Bueno, no son campesinos totalmente, como el área mesoamericana, que eran eminentemente campesinos. Allá complementaban la cacería con la recolección y parcialmente con agricultura. Y vivían en las zonas áridas, en las zonas de barrancos muy profundos. Los Havasupai, por ejemplo, del Cañón del Colorado, comparten la misma cultura que los tarahumaras. Es decir, no es nada nuevo.
Pero, y ahí uno de las notas fundamentales, entiendo, sería también la extraordinaria dispersión de las comunidades, en donde no encontramos un núcleo, digamos, relativamente urbano, en donde se concentren los pobladores, sino que están dispersos en áreas muy distantes, ¿no? Allá no tenemos estados. En la época precolonial no tenían estados allá. En cambio aquí tenías, en Tenochtitlán, tenías un megaestado. ¿Y de qué tamaño es el problema? Digamos? A ver, Tenemos un problema primero serio. tenemos que entender que la área geográfica de la que estamos hablando no solo es Chihuahua, es parte de Sonora, que es muy, muy importante, parte de Sinaloa, la parte de Durango tenemos a los tepehuanes, que también tienen una problemática muy similar a la de los rarámuris. La cultura del rarámuri no le permite estar muy junto. Si tú llegas a vivir cerca de un rarámuri, pues a lo mejor se va más lejos. Él le gusta su soledad y de repente tú ves un pueblo de 6, 7 caseríos aquí y el otro pueblo que sigue está 7 horas caminando. Entonces, de entrada hay una dispersión. Sí ya hay una concentración geográfica que tiene mucho que ver con los jesuitas, con los templos y con los sacerdotes que llegaron a evangelizar la región. Pues se construyeron escuelas que después se convirtieron en albergues escolares del entonces CINI, se crearon centros. No comparto, pero vamos. Bueno, entonces existe, por ejemplo, Norogachi. En Norogachi tienes una iglesia, ya tienes el centro coordinador. En Huachochi tienes la escuela primaria, la escuela secundaria, y los rarámuris mandan a sus hijos a estos centros por la semana donde hay comida, pero las familias rarámuris siguen establecidas en sus regiones. O sea, en cuanto a que me decías que no hay ciudades, o sea, hay unos centros poblacionales, Sisugichi, Norogachi, Basasiachi, donde de alguna manera se concentran los servicios educativos. A ver, Gonzalo, usted quería decir, sí, acotar algo, ¿no? Acotar algo. Yo creo que la evangelización cristiana, católica, no puede penetrar tan fácilmente como entró en Mesoamérica. Eso sí. Es decir, aquí teníamos poblados, centros urbanos. Sí. Allá no existían los centros urbanos. Es población dispersa que se concentra para sus fiestas, sus rituales, con un chamanismo muy fuerte, con una cultura de producción agrícola muy baja y con un sistema de recolección y de pesca y de cacería. Entonces estamos hablando de otra cosa. Ahora, Y, digamos, sí, para poner un poco también en perspectiva de cuál es el problema ahora, digamos. el problema ahora, yo te voy a decir, el territorio de la Tarahumara tiene 60,000 kilómetros cuadrados. La gente no tiene la dimensión, es del tamaño del estado de Yucatán, para que tú te des cuenta del tamaño. No tiene carreteras. Luego, por ejemplo, el municipio de Huachochi o el municipio de Guadalupe y Calvo, el de Huachochi tiene 4,000 kilómetros cuadrados. Es del tamaño del estado de Aguascalientes. ¿Y con qué población? Y tiene 40,000 habitantes Huachochi. Y Guadalupe y Calvo tienen 9,000 kilómetros cuadrados. Es decir, como 2 estados de Aguascalientes. El municipio. Y tiene 45,000 habitantes, 50,000, no te doy el dato exacto. Decía Federico al principio del programa que es una zona que nos regresa recurrentemente, digamos, es un problema de pobreza viejo, con crisis periódicas que pueden ver con sequías, con algunos otros fenómenos naturales. ¿Cuál es la dimensión del problema ahorita? Digamos, estamos hablando de un problema de falta de alimento mucho más serio que en crisis pasadas. ¿Por qué? ¿De qué tamaño es la crisis humanitaria en la que estamos enfrente? Bueno, sí tiene que ver con la sequía, no obstante que por ahí escuché que decían que no, tú vas a la Tarahumara y la gente te dice no ha llovido. Este año no llovió
Hay que reconocer que el tarahumara no solo usa el maíz para comer, también usa el maíz para ceremonias. El maíz tiene una connotación religiosa muy importante en el rarámuri para hacer el tesguino. Y la cultura del tarahumara gira alrededor de estas ceremonias tan importantes. Si vas a hacer una casa, pues invitas a tus vecinos a un tesguino, te echan y cuando acaban, pues se toman la olla de tesguino. Entonces, el hecho de que no haya maíz para el rarámuri sí es un problema grave. Es un problema tanto cultural por sus temas religiosos como su tema de sustento. El rarámuri siembra el maíz en las riberas de los ríos. De hecho, generalmente sí se produce un poco de maíz, pero hablando de 500, 600 kilos de maíz al año. No estamos hablando de una agricultura muy sostenida. Si eso no se da, si ni siquiera eso se produce, entonces sí entra en una situación de muchísima emergencia, porque si le sumas el tema de las bajas temperaturas, donde en algunas regiones ahorita estamos a 14 grados bajo cero y donde ni siquiera pues, pueden tener calefacción y ni siquiera pueden, pues obviamente muchos niños van a fallecer por la desnutrición que te trajo la falta de alimentos y pues las condiciones extremas de temperatura. Entonces, es un problema complejo, es un problema de muchos años, yo diría, desde siempre, y súmale el abuso caciquil, súmale la sobreexplotación del bosque, súmale la falta de capacidad de los gobiernos municipales para distribuir los alimentos y súmale la corrupción. Yo creo que el tema grave tiene que ver con la corrupción. Muy complicado. Muchos políticos reciben la ayuda y se pueden dar el lujo de quedarse con la mitad, muchos fondos públicos no llegan, entonces es... Pero un poco siguiendo la inquietud de Carlos de hace un momento, estamos ante una crisis que hoy conocemos de mejor manera y genera una alarma mayor en el país porque se conoce, porque surgió a partir de una información falsa, pero que finalmente puso en el radar ese problema, o se trata de algo que pasa cotidianamente y que ahora solamente es el que estamos nosotros encarando. No estamos ante una novedad, digamos. Estamos ante un problema que, digamos, quizá es más dramático. Sí, periódicamente nos sorprende, como si pudiera sorprendernos algo que es regular. Es cada año, porque el problema del cultivo del maíz es que requiere por lo menos 4 o 5 meses sin que haya temperaturas bajas. Entonces, si tú tienes temperatura baja en septiembre, se acabó el maíz. Y en la Tarahumara ahora, 2 años no han podido recoger maíz. Además de que toda la región del norte padece una sequía general. Entonces estamos ante un hecho de carácter macro. No es el frío nada más, sino adicional a la sequía. Además, por lo que decía usted, digamos, en este caso, los rarámuris tienen la agricultura y tienen otras actividades, pero básicamente es de autoconsumo. O sea, no hay posibilidad de, digamos, de que saquen sus ahorritos, por decirlo de alguna forma, y vayan y compren el maíz. No, pues los ahorritos son un chivo, una vaquita flaca que tienen por ahí en la montaña, pero no tienen mayor producción. Es un modo salida, de digamos, al mercado limitado. El único producto, como lo señala Xóchitl acertadamente, es el bosque. Y el INI, hace 50 años, inició un proyecto de crear ejidos forestales de la Tarahumara, con la idea de que produjeran su madera, la vendieran y las utilidades de la venta de los ejidos comunales permitiera la compra de maíz al fin del año, que empezaba el invierno fuerte, y repartir maíz con el dinero de las ganancias de los ejidos forestales. Pero se cerraron.
absurdamente se han cerrado proyectos que son innecesarios, porque eso está llevando a la pobreza a mayor gente. En lugar de haber apoyado la explotación sustentable de esos bosques, como ocurre en Oaxaca, tú vas a pueblos mancomunados, tú vas a Ixtlán, puedes encontrar a los indígenas de Oaxaca explotando su bosque de manera sustentable. Ahí vino que se estaba arrasando el bosque, pero no tanto por los indígenas, se estaba arrasando el bosque por los caciques que sacaban madera de forma ilegal de la Tarahumara, y la manera fácil fue decir, ciérrese los ejidos de los indígenas. Funcionan ahí un par de ejidos todavía forestales, y luego hay conflictos también por la tierra. José Sarucán ha sostenido desde hace mucho tiempo que, digamos, estas comunidades se encuentran, curiosamente, en ocasiones, sobre todo también en el sureste, a cargo de, digamos, de áreas que son desde el punto de vista de la biodiversidad muy importantes, y que sería fantástico poder, digamos, no quiero utilizar la metáfora de matar dos pájaros de un tiro porque es antiecológica, ¿no? Pero se podrían obtener dos objetivos simultáneamente si tú impulsas precisamente a estas comunidades para el buen aprovechamiento de sus maderas. Impulsas la protección del ambiente, impulsas la economía de los pobres, de los más pobres, ¿no? Así. Bueno, tenemos que hacer una pausa, regresamos muy pronto a seguir hablando de estos temas. Estamos de regreso en Entre Tres, discutiendo la compleja, triste, preocupante situación en la Sierra Tarahumara, y nos tenía el doctor algunos datos respecto a de qué tamaño es el problema de la pobreza. El Coneval ha sacado datos desde del 2008 y 2010 con los censos y las encuestas. La pobreza nacional, a nivel nacional, los indígenas tienen 79.3% en estado de pobreza. El 80% de los indígenas son pobres. Son pobres. De esos 80%, el 45% están en extrema pobreza. Que ahí incluimos a los tarahumaras. De un universo de cuántos indígenas que Indígenas consideramos? son, por la lengua nada más, 7 millones. 7 millones. Por Más la o menos. autoscripción casi el doble. Pero estos datos son respecto a lengua. Son los datos de Coneval, pero de cualquier manera, dentro de los 52 millones de pobres que tiene todo el país, los indígenas, bueno, la población no indígena en extrema pobreza tiene solo el 10% de México, es decir, como 5 millones. Entonces, estamos hablando de que los indígenas en México son en una alta proporción pobres y en una altísima proporción pobres extremos. Y eso es lo que los distingue del resto de la población. Y en el caso de Chihuahua, en un estado que es particularmente rico, entonces tiene eso es más grave, porque el estado de Chihuahua tiene un 6% de pobreza en general, pero la zona Tarahumara, nada más para comentarles a ustedes, que tiene Chihuahua más los municipios indígenas de Chihuahua, por ejemplo, Huachochi tiene el 90% de la población en pobreza. Ahora, Te doy un dato. Nacer en Garza García, Nuevo León, y nacer en Huachochi, hay una diferencia de 19 años de esperanza de vida. Así de grave como es entre el un tema. país europeo y un país africano, digamos, en un mismo país con una distancia no muy larga. Ahora, digamos, hay muchos programas, supuestamente oportunidades, que son los programas que ustedes evalúan en el Coneval, lleva dinero, genera, como su nombre lo indica, oportunidades de salud y de educación y supuestamente hasta productivos, pero parece que lejos de haber ayudado hay algunos argumentos encontrados. ¿Cuál es el impacto de oportunidades, Xochitl? Mira, primero, una de las cosas que yo discutía mucho cuando estaba en el gobierno federal, que para llevar oportunidades se requería tener centro de salud y se tenía que tener escuela.
Entonces los pobres extremos, ni tenían escuela, ni tenían centro de salud. Entonces había un sector de pobres extremos que no estaba dentro del programa Oportunidades. Entonces, para empezar, ahí había un primer problema. Se intentó hacer un programa alimentario para ellos que no los ligara directamente a una transferencia económica. Yo el problema que veo es que tenemos que apostarle a la producción en este país. Yo no visualizo que la sola transferencia de dinero vaya a generar esa autosuficiencia alimentaria. Les voy a poner un ejemplo. La zona Otomí-Tepehua en mi estado era productora de café hace 20 años y había riqueza y los indígenas cortaban café, el Instituto Mexicano del Café jugaba un papel muy importante en garantizar un precio del café y provocaba que todo el mundo trabajara y se cosechaba el café, se vendía y los indígenas tenían dinero. Hoy tienen el programa Oportunidades y se abandonó por completo la producción de café. Como resultado de que les dan dinero, dejaron de trabajar, resultado ¿lo que estás diciendo? de que dan dinero, resultado de que desaparecieron algunos organismos que en mi gusto, en este neoliberalismo extremo, vendieron todo. Y creo que esos organismos como el del café sí tenían una incidencia muy específica en las regiones indígenas y les generaba cierta riqueza. Entonces, yo creo que tendríamos que, hoy que el café tiene un buen precio, tendríamos que reactivar la producción de café, de pimienta, que son productos que se producen en estas regiones indígenas y que incentivarían que la gente trabajara. Yo pienso que solo seguirle apostando a la transferencia de recursos puede ser un incentivo muy perverso que a la gente, simplemente la gente ya no trabaja. Cuando yo era niña, en mi pueblo había pollos, había cerdos, se sembraba. Hace poco fui a ver a una comadre y me dijo, ay, comadre, no tengo nada que ofrecerle de comer. Dije, no se preocupe, comadre, es que su compadre fue a la presidencia a ver si le regalan una despensa. Y le dije, ¿y por qué no sembraste, comadre? Me dijo, es que se nos pasó el tiempo de lluvia. En el pasado se te pasaba el tiempo de lluvia y... Lo que estás diciendo es que las buenas intenciones de llevar dinero han generado un resultado inadecuado en términos de los estímulos para producir. No es suficiente. No es solamente que hayas dado dinero en efectivo, sino que das dinero en efectivo y retiras el apoyo a la producción. Exacto, es lo que estoy diciendo. Sí, concuerdo totalmente. No podemos quitarle a los campesinos que dejen de producir para que importemos. Lo decíamos hace rato que es crónico el problema de la pobreza, el ciclo Sí. o sea, que no es que antes, me parece que una cierta idealización de antes vivían en un mundo de enormes capacidades productivas. La pobreza indígena no tenemos evidencia de que se haya incrementado. Es un problema de los últimos 30, 40, desde hace 200 años. No hay también una cosa muy compleja, de llevar servicios, insertar en la productividad moderna a pueblos tan dispersos, con una cultura tan distinta a la nuestra. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Porque hay como dos soluciones. Una es la del mercado, que implicaría que se van integrando a las ciudades y ahí se van adquiriendo capacidades. Sé que es muy difícil, pero ¿cuáles serían las buenas prácticas en otros países de permitir a comunidades aisladas, dispersas, con pocos niveles educativos, en zonas a las que se fueron porque son secas, remotas, etcétera? ¿Cómo les puede realmente dar esa integración? ¿Qué ejemplo de país les parece interesante? En Estados Unidos, para no ir tan lejos, en la región Apache de Arizona, las comunidades han encontrado su propia productividad. Se han instalado centros turísticos muy importantes. Pero no vamos a poner casinos en la Sierra Tarahumara. No es que pongas casinos, pero sí poner hoteles, ecoturismo, poner producción. Por ejemplo, visita la reservación de los apaches de cerca de Phoenix y vas a ver en los aserraderos que tienen, es la misma
zona productiva de pinos. Es la misma orografía. Es la misma región y todo. Pero ve las fábricas de muebles, la capacitación que tiene la gente para manejar las herramientas, el ingreso diario. Vete a los Navajos. Sí, la Y artesanía navajo las minas, muy valiosa. sí hay minería, es el primer productor de carbón. Los Navajos son el primer productor de carbón de Estados Unidos, pero la riqueza del carbón es para los indígenas, no para empresas que vienen de fuera. Ahora, los defensores digamos, del pueblo rarámuri desde hace mucho tiempo argumentan que, digamos, no se da este tránsito que mencionaba Carlos hacia actividades, otras actividades productivas, como puede ser incluso la inserción en el sector de la construcción o en el sector, yo qué sé, o el pequeño comercio, etcétera, porque hay toda una mitología muy fuerte, digamos, muy arraigada del cultivo del maíz, y al fin y al cabo, digamos, esto es volverle a apostar al cielo, y el cielo, pues ya lo estamos viendo, es muy traicionero, muy yo quisiera contestar poco confiable, ¿no? la pregunta. Yo creo que hay cosas que a mí me alientan de lo que está pasando en la Tarahumara. Yo creo que no todo se ha quedado como en el pasado. A mí me tocó hacer las dos subestaciones, la de Basesiachi y la de Norogachi, y la de Huachochi, el hospital de Huachochi, carreteras. Antes de Baborigame a Huachochi te hacías 14 horas. Hicimos un puente que te reduce 10 horas el camino entre estos dos pueblos, justamente por las distancias, ¿no? Ya ahorita, por ejemplo, está una chica, hija de Juan Gardea, que era un gran luchador de la Tarahumara, haciendo su maestría en salud pública aquí en Morelos, en el Instituto de Salud Pública. Es una chica brillantísima. Muchos rarámuris están terminando la universidad, algo que no pasaba en mucho tiempo. Estos jóvenes rarámuris, yo tengo la impresión que ya traen otra apuesta en el desarrollo, pueden tener la capacidad de ya estar en un ejido forestal, de administrar el ejido forestal, porque algo que ha pasado y que yo fui testiga de una deuda justamente del ejido, es que habían contratado un mestizo y los había dejado endeudados con los impuestos del ejido. Y entonces, los ejidos no pagan impuestos. No, porque hay producción y tenían que pagar ciertos impuestos. De alguna manera, las triple S es un tema, no necesariamente no pagan impuestos. Los compañeros de San Juan Negro Parangaricutiro se estaban asfixiando porque sí tienen un trato no tan preferencial las empresas sociales en México. Entonces, pero el tema era que Hacienda estaba embargando a los indígenas y los había engañado un mestizo. Estos jóvenes ya van a poder tener esa posibilidad. Creo que hay una mejor educación hoy en la Tarahumara, hay una menor mortandad infantil de la que había hace 50 años, hace 30 años, pero lo que tiene que haber, aparte de la política de infraestructura, que esa está avanzando, ahora que fui a Basesiachi ya hay carretera pavimentada a Basesiachi, a Basíguare, por ejemplo, que no había. Creo que el tema está en apoyar estos nuevos modelos de producción y aceptar que hay un sector de la población que requiere de asistencia. Eso ya ni siquiera tendríamos que dudarlo y ver cómo se hace llegar esa asistencia de manera permanente para evitar que haya hambrunas. Pero eso es supuestamente lo que ya hay, un régimen de asistencia, oportunidades es eso. Quizá no llega a todo mundo, pero llega mucho más que antes. La distribución de alimentos. Pero tenemos que prevenir, no estar llevando ahorita de emergencia los alimentos. Si tú tienes buenos centros de acopio de maíz, de frijol, de azúcar, etcétera, los alimentos básicos, ¿no? En las distintas partes de la sierra, porque como ya dijimos es muy grande. Entonces, el problema es de comunicación también, ¿no? Y el otro acierto de lo que dice Xóchitl es que ya la juventud que se ha preparado en 40, 50 años, ya no es la misma. Y regresan. Pero
El problema regresan a la comunidad. es que tienen ellos que sentarse a planificar su propio desarrollo. No podemos seguir planificando desde fuera el desarrollo que la gente quiere. Ellos tienen que decir cómo. Y en la práctica, esos que estudian media superior o superior, ¿están regresando a la sierra? Algunos regresan, pero vamos a decir, si tú estudias para ingeniero forestal y no tienes el soporte técnico, el soporte económico, el crédito para impulsar el desarrollo del ejido forestal, ¿para qué? Ve Nuevo San Juan para Angaricutiro, en Michoacán. Ve a ver lo que es un impresionante autodesarrollo. A ver, yo no lo conozco. ¿Qué nos San Juan podría Nuevo, decir de...? Te voy a dar dos características. Lo de San Juan Nuevo para Angaricutiro, en lugar de pelearse con los mestizos, en tribunales agrarios empezaron a desarrollar su bosque y ahora le han comprado a los que estaban dentro de su área forestal, les han comprado sus precios, para empezar, con los recursos que genera. San Juan empezó a producir muebles que venden en diferentes tiendas. San Juan compró una cablera, por ejemplo, allá, la cablera local la compraron ellos, producen resinas. Aguarrás. ¿Y cuál es el secreto del éxito de ellos? ¿Qué es lo que detonó un cambio de esa naturaleza? Gente preparada, jóvenes preparados, jóvenes ingenieros. Que el general Cárdenas los mandó a estudiar forestales en la escuela de forestería de Uruapan, y mira, el desarrollo es una de las comunidades forestales ejemplares del mundo. La otra es Ixtlán, la que yo te decía. De hecho, ahorita, por ejemplo, en Ixtlán, yo sigo trabajando con ellos por mi cuenta. Estamos haciendo muebles con certificación verde. Que el mueble de pino por sí mismo tenía muy poco valor, como el del CREA, por ejemplo. Sí. Pero si le das diseño, nos asociamos con un mueblero muy importante de la Ciudad de México que trabajó en los diseños, se están produciendo allá, pero esos muebles tienen un mayor valor que cualquier mueble que no trae la certificación verde. ¿Por qué? Porque vienen de un bosque certificado. O sea, ahí en Ixtlán se está dando un paso adicional. Nuevamente, jóvenes preparados, una gran organización. Los de Ixtlán son los que pararon la papelera esta del gobierno. Cuando dijeron basta de que el gobierno esté explotando nuestros bosques, se hicieron cargo de sus bosques. Pero creo que el tema tiene que ver con educación. Y tiene que ver sobre todo en la organización de la propia gente. Es decir, no es que no quieran cambiar, tienen que prepararse para cambiar. Pero la organización tiene un desafío en comunidades tan dispersas, que es un desafío extraordinario, ¿no? Es decir, eso de la Tarahumara, digamos, conectándolo con su primer mensaje, es muy complicada la organización. Si comparas la Tarahumara con Nuevo San Juan, es otra cosa. Pero de cualquier manera hay que preparar a la gente y construir la estrategia. No son los únicos en el mundo que viven dispersos. Para dispersión grave y en clima terrible, en Alaska o en Canadá, los esquimales, allí sí tienen, pero ve las condiciones de vida de los esquimales ahora. Pues son dueños de su petróleo, por ejemplo. Pero ellos manejan su petróleo, manejan sus recursos naturales. Eso es parte de una estrategia, es un país capitalista, Estados Unidos y Canadá, pero también permiten la socialización de los recursos en favor de la propia población. Entonces yo creo que el error es confundir que solo hay una línea, un modelo de desarrollo. Y yo creo que la presencia de la diversidad étnica te está diciendo que la diversidad es parte de la posibilidad de alternativas de desarrollo humano y no seguir en estas condiciones. No, que son terribles. Tenemos que hacer un corte, vamos a un corte y seguimos platicando con el doctor Salomón Ahmad y con Xochitl Gálvez de estos problemas.
Bueno, seguimos hablando aquí del drama de la Sierra Tarahumara y al final del bloque anterior, Xóchitl, nos hablabas de ciertos ejemplos que pueden darnos expectativas de cambio, una perspectiva optimista, y ponías el dedo en la educación y creo que nos podrías hablar de experimentos que están funcionando en términos de una educación intercultural en el país que podrían ser pues una pista de hacia dónde podríamos ir caminando. Bueno, lo primero que quisiera yo decir es que la diferencia que yo esté en mi pueblo, echando tortillas y aguantando los golpes de un marido, pues es haber ido a la universidad. Digo, no hay duda que me cambió totalmente la perspectiva y me hizo una mucho mejor persona en todos los sentidos. Cuando yo llegué, empecé a trabajar con la maestra Silvia Schmelkes en un proyecto de educación intercultural bilingüe. Nos dimos cuenta que en Chiapas nunca un joven indígena había egresado de la Facultad de Medicina como médico. Entonces, que realmente la problemática de los indígenas para acceder en la educación superior es muy complicada. Primero porque los miden contra no indígenas, que pues si tú en la UNAM quieres competir, pues de entrada vienen todos los chavos de escuelas privadas, La Salle, CUM, TEC, y luego las escuelas públicas de buen nivel, pues son los que se quedan, después de los que pasan en pase automático. Entonces empezamos a trabajar con este proyecto, se crearon varias universidades interculturales, se creó la Universidad de los Altos, que yo creo que ahorita deben por lo menos haber pasado unas 500 mujeres. Yo siempre he dicho que esa va a ser la... Y tiene 1000 estudiantes. 1000 estudiantes en la Universidad Intercultural. Indígenas de Chiapas. De Chiapas. ¿Qué tipo de carreras ofrecen? Mira, unas pueden ser desarrollo sustentable, donde justamente tiene que ver con el medio ambiente, turismo alternativo, que tiene que ver con toda esta parte de sitios ecoturísticos, el propio tema de la lengua y la cultura. Ahorita la Universidad Intercultural de Quintana Roo, pues seguramente para este tema de los mayas, pues es un buen lugar para que la gente llegue, que quiera conocer realmente mucho más de la cultura y la enseñanza maya. es en su idioma. En ambas lenguas. En su idioma. En su idioma. Y en castellano escribir. Bilingüe, inclusive hay laboratorios de inglés y laboratorios de francés para las carreras. ¿Y cuántas tenemos de estas universidades? Tenemos 11 universidades interculturales en el país. La Universidad Intercultural de la Tarahumara no fue posible porque no teníamos los suficientes muchachos en bachillerato. O sea, pero ya en este momento ha subido muchísimo la matrícula de jóvenes en bachillerato, que ya te puede dar el enfoque de tener una universidad local y no tengan que ir hasta Ciudad Juárez o hasta Chihuahua. Creo que este tipo de universidades, de entrada, el que estén en regiones indígenas, no quiere decir que sea para indígenas, pueden ir los mestizos a esta universidad, van todos, pero saben que en esa universidad hay clases en lengua, en Rarámuri, en Tzotzil, en Tojalabal, lo que se hable en la región. Estoy convencida que eso puede ser para mí la esperanza de desarrollo. Alguna vez estuve en estos talleres de planeación con los más radicales contra el Plan Puebla-Panamá, y entonces nos metimos a una mesa a trabajar de qué queríamos hacer, todo era no los Walmart, no esto, no, y entonces les dije, bueno, ahora díganme que sí, ya, que sí hacemos en el sur-sureste del país. Y después de un rato me dijo un líder indígena muy reconocido, me dijo, Inge, creo que es más fácil bloquear carreteras que pensar, ¿no? O sea, él mismo no encontraba cuál era la solución. Entonces empezamos a poner en la mesa temas como ecoturismo, temas como agricultura orgánica, o sea, que son productos que tienen un mayor valor, temas como el tema forestal, como la producción, y creo que de ahí se derivó la necesidad de que teníamos que formar los cuadros indígenas. Entonces yo creo que eso en el país está caminando. Siempre dije que estos temas son a 30, 40 años, pero aquí hay que seguir trabajando de manera permanente y continua en este proyecto. Uno de los problemas más delicados es el ataque nacional del Estado a las lenguas indígenas. Ese fue un hecho perverso, porque la sociedad nacional desde el principio, desde la independencia, hace 200 años debimos haber marcado que el país tenía las lenguas nacionales originarias. 68 ahora. Y ellas deberían ser parte de las lenguas del país, que ahora ya se reconoce después de 200 años.
Ahora, yéndonos a un tema que una zona remota, compleja y tan cercana a los problemas de seguridad, de narcotráfico, de crimen organizado, como es la Sierra de Tarahumara, ¿cuál es el efecto combinado de la lucha contra el crimen organizado? Es decir, ¿esto afecta también? Es un tema bien delicado. Desde que yo estaba de funcionaria, por ejemplo, muchos rarámuris caían a la cárcel por delitos contra la salud. Muchos jóvenes empezaban a trabajar en estas actividades. Yo llegué a volar muchas veces por la Tarahumara y pues se ven ahí los cultivos de marihuana, de amapola, porque es una zona súper propicia. Y no podemos decir, inclusive yo quiero pensar que también parte de esta problemática en este momento tiene que ver con que no hubo cosecha. Los ingresos. Los ingresos. ¿No? Mataste los pero generamos ingresos. Totalmente. Quien no lo quiera reconocer estaría mintiendo. ¿Es la sequía nada más lo que ha destruido este ingreso o también el propio combate también? Combate. El combate también, digo. Entonces lo que tenemos que aceptar es que hay que entrar de manera inmediata a sustituir ese ingreso. Yo creo que eso no hay duda que hay que hacerlo. Las alternativas son bien difíciles de imaginar dada la enorme rentabilidad de los cultivos ilegales. Por supuesto. ¿En qué estarías pensando, Xochitl? Pues justamente yo sí estaría pensando en que tiene que haber una mayor presencia del Estado. O sea, yo creo que tenemos que separar este Estado del mercado. Yo creo que sí hay un Estado donde el libre mercado va a funcionar y no hay nada que hacer ahí. Pero sí creo que hay que retomar a este Estado en estas regiones donde haya inversiones importantes en la generación de empleos. No podemos seguir midiendo la rentabilidad de las inversiones en función de números. Por ejemplo, mis pleitos con Paco era, ¿cómo vamos a meter 600 millones de pesos para hacer 2 subestaciones y tender 400 kilómetros de cables y vamos a electrificar a 30,000 rarámuris? Pues sí, pero hay que hacerlo. Ya tienes la luz, entonces ahora hay que generar las muebleras, hay que generar el desarrollo forestal. Pero lo que decían ustedes muy bien es que si no viene desde la comunidad, porque ya hemos pero ellos lo quieren, Hay que ir insertando las dos cosas. Ellos lo quieren. El ataque debe ser. Por ejemplo, yo digo que la CDI, el presupuesto que tiene de 8,000 millones de pesos, tenía 9,000 millones hace 2 años. Se lo bajaron a 8,500. Y luego la mayor parte del dinero se dedica a infraestructura, el 50%, lo cual no es malo. No. Pero es responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones hacer las carreteras, no cargarle al presupuesto de los indígenas la construcción de los caminos. Ahora, estoy de acuerdo. Pero no lo hacían. Pero no lo hacen. No lo hacían. O sea, el tema cuando yo llegué al gobierno, y por eso se creó ese programa de infraestructura, es que la carretera Tlapa-Marquelia tenía 25 años haciéndose. ¿No? Y avanzaba un kilómetro, porque no estaba en la prioridad. Y la de la Tarahumara. Y la de la Tarahumara, entonces, ¿qué hizo la CDI? Por ejemplo, la Ruiz-Zacatecas prácticamente está terminada. Yo llegué a ir a Jesús María haciéndome 9 horas de camino. Hoy te haces 3 horas de Tepic a Jesús María. Hola. Gracias a ese programa de infraestructura. Pero la Zagarpa, que era algo que sí tenía la CDI y que creo que ha perdido un poco, era esta política transversal. El que yo fuera tan cercana a Fox me permitía sentar al secretario de Agricultura, al de Comunicaciones, al del Agua, y la CDI ponía 2,000 millones, pero el SCT ponía 2,000 millones más. ¿Sí, vamos? Y los gobernadores. Entonces creo que hay que recuperar. Para mí el tema es, hay que recuperar la producción, hay que hacer ollas de agua. Sí, hay que capturar. Déjame regresar al tema de los gobernadores, porque siempre se ve como un problema federal. No, y bueno, creo que en un mundo más donde se descentralizó tanto el gasto, ¿dónde están los gobiernos locales? ¿Qué robándose mucho dinero? Te quiero contar una anécdota. Una vez fui a ver al gobernador de Chihuahua, no me acuerdo su nombre, el que estaba en los años 80. Yo era director del INE. Y me dijo, es que ustedes, yo sigo viendo tarahumaras. ¿Qué ha hecho el INE? Él quisiera ya no ver tarahumaras. Y muchos gobernadores... La discriminación y el racismo. Pero esa era la lógica aquella de que el proceso de modernización era generar mestizos y por tanto dejar que ya no hubiera más indígenas. Pero hoy
los gobernadores tienen una autonomía, una cantidad de recursos. Les preocupa poco. ¿Les preocupa? Les ¿Hay preocupa, algún no gobernador que sea un buen ejemplo de esto? Hay buenos gobernadores. Mira, yo un día a un gobernador le dije, vamos a meter la luz a la parte sur de su estado. ¿Cuánto cuesta? 12 millones. Y entonces le dije, le toca poner 4, la CFE 4 y la CDI 4. Y me dijo, mira, Xochitl, yo con 2 cajas de aguardiente compro tus votos. Así me contestó. Puta, le dije, pues te voy a poner una friega en la tele. Le dije, así es que, y le puso los 12 millones porque lo amenacé. Pero por ellos no hay, o el gobernador René, que en el Hospital de la Montaña, lugar donde más mujeres mueren de parto, le entregamos 80 millones y el día que nos entrega el hospital nos entrega sin quirófano y nos lo entrega sin laboratorio. Se habían robado el dinero auténticamente. Pero entonces, con una bonita placa donde decía quién había inaugurado el no edificio. lo inauguré, él lo quería inaugurar antes de irse, pero el hospital no servía. Tuvimos que meterle 21 millones de pesos más para hacer realidad ese hospital en el lugar donde más mujeres mueren de parto de este país. Entonces, realmente el problema de la corrupción, yo sí quiero poner el dedo en la llaga en el tema de la corrupción, porque recursos hay. Y el tema de la corrupción me parece que es más dramático en relación con los más vulnerables. La corrupción cuando toca a los poderosos, a quienes tienen capacidad de incidir en los medios, podría tener cierta posibilidad de salir a la luz pública. En este caso, frente a los más vulnerables, es la corrupción más impune, me parece. Bueno, en la Tarahumara yo metí a un técnico a la cárcel porque descubrí, y te voy a decir cómo descubrí, le vi una camioneta que valía 600,000 pesos. Y yo dije, o este güey es narco, o se roba el dinero. Y mandé a hacer una auditoría. Y detectaron que del dinero de los fondos regionales que tenían este enfoque, porque ha habido intentos, les hacía firmar 10,000 pesos para el proyecto de producción de maíz y les daba 1,000 pesos. Y se quedaba con 9,000. O sea, es una cosa inmoral lo que pasa con la corrupción, con los gobernadores. De lo que ha pasado históricamente. Todo el y por dinero eso que llega a las zonas indígenas está filtrado. Es decir, no llega, ¿no? Gotea. Tú quieres meter dinero, lo etiquetas y no llega. No, lo desvían. Entonces, por eso el dilema y la complejidad es tienes que construir las capacidades organizacionales ahí. Sí. Eso no significa abandonarlos, por supuesto, significa que cuando tengas esas capacidades, esos dineros pueden rendir, porque los esfuerzos de generar distintos tipos de capacidades productivas, distintos tipos de programas de transferencias, caen por esa... Sí, y también la posibilidad de que los indígenas elijan sus diputados locales en el campo de la política, sus presidentes municipales, sus autoridades por la vía no de la democracia esta perversa que tenemos, sino por una democracia que ellos practican. Pero tampoco la de usos y costumbres. Bueno, depende. A mano alzada con el cacique viendo. No, no es todo así. No. Pero hay una parte así. No. Yo conozco Oaxaca, que es el único que tiene reconocidos los usos y costumbres. De los 22 municipios indígenas, los 20 municipios eligen sus autoridades anualmente y cambian totalmente. 480, ¿no, Salomón? 480 municipios indígenas. Son 570 municipios ¿De los cuales? del Estado. 480. De los 420 son indígenas 420. que se rigen. Por usos y costumbres. No es porque estén en oposición contra el sistema de partido, simplemente que quieren transparencia. Sí, ahora ahí hubo resultados un poco encontrados, ¿no? Porque, si no mal recuerdo, esa legislación la impulsó Deodoro Carrasco cuando era gobernador, y a la primera generación, digamos, de elecciones con el sistema de usos y costumbres no hubo una sola mujer. Es decir, tiene sus bemoles. Pero el sistema nacional también tiene muy pocas mujeres. No queramos hacer la democracia con los indígenas si nosotros no les damos al... Bueno, Xochitl que hable de la democracia con las mujeres, ¿no? Sí, A ver, bueno, lo que estamos sufriendo ahorita con Josefina, digo, ¿para qué más que la verdad? No, yo sí creo que el tema de usos y costumbres es importante. Sí ha venido a modificar un poco los recursos al ramo 33. Antes, que no había tantos recursos, había menos problemas en los municipios.
hoy ya empieza a ser un atractivo ser presidente municipal en un municipio de usos y costumbres en Oaxaca, porque ya hay bastante dinero. Entonces, antes era una cosa más honoraria, era una cosa más de que te costaba porque no cobras, pero sí, yo creo que afortunadamente, entonces lo que se tiene que hacer es preparar a estos alcaldes porque no rinden cuentas, muchos en su mayoría, porque no están preparados para rendir cuentas. Yo siempre he pensado que hay que poner la figura de un ingeniero municipal que sepa de basura, que sepa de agua, que sepa de drenaje, nuevamente, que pueda apoyar a su autoridad a hacer una buena gestión. Pero yo creo que el tema de usos y costumbres es algo que hay que fortalecer. Un tecnócrata indígena. Pues un especialista. Pero los tienen. Los tienen. Los tienen, porque ellos con el tequio, el trabajo comunitario, pues han hecho sus calles, han hecho sus iglesias, han hecho las escuelas. Antes no iba el gobierno a hacer las escuelas. Las primeras escuelas las hicieron con su propio trabajo. La electrificación de la zona Mije, acarreaban los postes a lomo, ¿sí? En la Huasteca. Sí, claro. No, la gente trabaja, la gente quiere el cambio, la gente quiere la modernidad. Yo los invito a visitar Tamazulapa Mije, que es la comunidad más tradicional de Oaxaca, y ahí tienes 10 internets en la comunidad. Y los niños y los muchachos y todos traen celular. Y ahora no ves un indígena sin celular. No son güeyes. Pero vamos a tener que cortar porque pues los yo tiempos... Yo más quisiera decir, la problemática de la Tarahumara no solo son los jaramures. Están los pimas, están los guarujíos, están los tepehuanos, y más abajito están los coras, están los huicholes, que son pueblos realmente que la están pasando mal. Sí sería muy importante entenderlo, que es toda una región que conviven diferentes grupos indígenas. Pues Salomón, Xochitl. Gracias. Muchas gracias a ustedes dos y a todos ustedes por acompañarnos en una emisión más de Entre Tres. Nos vemos el siguiente lunes. Buenas noches. Barra de Opinión presentó. ¿Ha visto usted a Fausto Vallejo? Ganó Michoacán el 13 de noviembre y todavía no concluye su calificación electoral. ¿Por qué? Por muchas razones. Por el largo plazo que media entre las votaciones y la toma de posesión, por nuestro atraso político y por la desconfianza reinante entre partidos y candidatos, expresada en un sinfín de impugnaciones. A esta situación anómala se suman los magistrados electorales, quienes llevan la calificación al límite de los plazos legales. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? Le tengo malas noticias. A ningún partido le interesa acercar la elección con la toma de posesión, como sucede con los países desarrollados. Qué lamentable.